Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este martes 23 de abril. Comenzamos con la información de los candidatos presidenciales. Día 53 de las campañas. Claudia Sheinbaum visitó Tamaulipas, donde adelantó que ya tiene algunas cosas preparadas para el segundo debate. También descartó presentar una denuncia por lo ocurrido el domingo en Motocintla, Chiapas, donde fue detenida por un grupo de encapuchados, y dijo que a ella no le compete indagar sobre lo ocurrido, sino a las autoridades. Xochitl Gálvez, desde Chiapas, afirmó que los retenes como el que detuvo a Claudia Sheinbaum son cosa de todos los días en el país y acusó que la cuarta transformación ha sido un fracaso. También descartó incrementar un equipo de seguridad o tener temor en estados como Chiapas, pues afirmó que se siente como pez en el agua. Reiteró su propuesta de regresar al ejército a labores de inteligencia y seguridad. Sobre Jorge Álvarez Maínez, tras una reunión estudiantil en Guadalajara, aseguró que siempre apostará por la unidad en Movimiento Ciudadano, luego de haber sido arropado por el Grupo Jalisco del partido. El MCista expuso que ha construido un camino junto a figuras políticas de la entidad desde hace años. Incluso consideró que el gobernador Enrique Alfaro es un activo en su campaña presidencial. Sobre los candidatos a la jefatura de gobierno, Clara Brugada denunció que hay un presunto intento de censura por parte de Santiago Taboada para impedir que hable sobre el cártel inmobiliario, luego de que el panista emitiera una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Brugada aseguró que en la oposición tienen miedo a que los ciudadanos conozcan la corrupción que los envuelve. Dijo que su equipo emprenderá una campaña para exhibir al cártel inmobiliario. Hubo reacción de Santiago Taboada. Dijo que en la recta final de la campaña espera que aumenten los señalamientos en su contra por parte de Morena y que le van a inventar de todo porque están nerviosos. También dijo que no tiene nada que esconder al mencionar que vive en un departamento rentado y no del cártel inmobiliario, como lo ha acusado Clara Brugada. Garantizó que ha declarado todas sus propiedades y créditos. Mientras que Salomón Chertorivsky, en su encuentro con el Consejo de la Comunicación, sostuvo que con él hay una alternativa política honesta que sabe lo que se tiene que hacer por la capital. Nuevamente cuestionó a Santiago Taboada y Clara Brugada por los pendones colocados en las calles y el recurso para su financiamiento. Además, reiteró sus propuestas para el tema del agua con el programa Fugacero. Hablando de los candidatos a la jefatura de gobierno, recordará usted que durante el segundo debate chilango, Santiago Taboada acusó a Clara Brugada de haber proporcionado contratos de las utopías a René Bejarano, dirigente nacional del movimiento Nueva Esperanza, algo que fue negado por la candidata y de lo que hablaremos con René Bejarano. Gracias por su valioso tiempo, René. Muy buenas noches, Pedro. Gracias a ti por la posibilidad de aclarar esta acusación falsa que se hizo en mi contra. ¿Cuál es su respuesta, René? Pues, en primer lugar, yo digo que se menciona a Daniel Landgrave como sobrino de los dueños de una constructora o una empresa. Daniel Landgrave trabajó conmigo hace 20 años y desde entonces no tengo relación con él. La familia Landgrave es una familia grande en donde algunos participan en Morena, pero también hay otros que son del Movimiento Ciudadano. A los dueños de esa empresa que mencionó, que se llama Trueno, que son María del Pilar y creo que Jorge, no los conozco, no tengo ninguna relación con ellos, nunca los he visto. Y no hay ninguna prueba que me vincule con ellos de ninguna manera, ninguna transferencia bancaria, ningún acuerdo de ningún tipo. Yo no tengo nada que ver con ninguna empresa que haya trabajado para las utopías en Iztapalapa. Por otra parte, pues es conocido que en la elección interna que hubo en Morena, yo ayudé a Omar García Harfuch. Y por pura lógica, si yo tuviera una relación económica irregular con Clara Brugada o con su equipo, pues tendría que haberla apoyado a ella. Y no fue el caso, y no lo hice en contra de Clara.
sino porque creía en ese entonces, como resultó en las encuestas, que Omar era mejor propuesta. Esta acusación que se hace, pues tiene que ver con, como se han hecho muchas acusaciones en cada campaña electoral, toda vez que yo fui linchado mediáticamente, después un desafortunado suceso, del cual fui exonerado, pero cada vez que hay una campaña se utiliza mi figura para querer dañar al proyecto en el que estoy o para querer dañar a candidatos, pero muchos de los que me han acusado pues o están prófugos o están presos o tienen fortunas inexplicables. ¿Sí? Y yo sigo trabajando como siempre. No René, tengo ningún nexo de ese tipo, es una acusación falsa. También es falsa que José Luis Landgrave haya sido mi abogado. Él me dio consejos, pero en el juicio de desafuero es público. Ahí están los videos en donde ¿sí? el abogado que me asesoró fue Agustín Acosta Ascón, que es conocido porque también llevó el caso de Florence Cassés Claro. y fue el que llevó el acuerdo en el desafuero. En fin, son todas estas aclaraciones, pues echan por tierra esta falsedad de estas acusaciones, que además no presentaron ninguna prueba, y yo invito a la gente a que no se deje llevar. Estamos en una época electoral donde, pues para tratar de desprestigiar o ganar votos, se ¿Sí? utilizan este tipo de ardides, pero no se puede dejar de pasar por alto porque es falso, es totalmente falso lo que se acusó en el debate. René, me permitiría preguntarle solamente Sí. cuál es su participación en este proceso, si es que está teniendo alguna participación con su grupo al que dirige. Yo soy militante de Morena y estoy apoyando en todo el país a todos los candidatos y candidatas que he podido hacerlo, porque nuestro grupo es nacional. En los últimos meses he estado en Citalapa, Chiapas, haciendo una asamblea estatal. Estuve apenas hace una semana en Jalpa de Méndez, Tabasco. Estuve en Morelia, Michoacán, ayudando a las campañas. Y aquí en la Ciudad de México me he reunido y he trabajado directamente con pues candidatos de Morena en Álvaro Obregón, en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, en Coyoacán, en Coajimalpa, en la Magdalena Contreras, en Miguel Hidalgo, ¿Sí? en Tlalpan, en Xochimilco. ¿Y con Clara Brugada? Lo sigo haciendo y desde luego que estoy apoyando a todos los candidatos de Morena en todo el país. Soy un militante que siempre he sido de izquierda, nunca he dejado de serlo y pues participo directamente, pero se usa mi figura para querer dañar un proyecto, pero no es correcto lo que se hace, ¿Ok? porque se falta a la verdad. Muy bien, René, pues le agradezco. Solamente nos quedan unos cuantos segundos. Le pediría una última pregunta. ¿Con Clara Brugada está teniendo participación activa? Nuestro equipo nombró a Montserrat Mondaca como representante en su comité de campaña. Yo a Clara la conozco pues hace muchos años, desde que éramos muy jóvenes. En el marco de la campaña interna me reuní con ella junto con Dolores. Por cierto, aclaro que Dolores está en Iztapalapa porque en el partido Morena nos pidieron que ayudáramos por un acuerdo que se tomó para que la persona que ahora ostenta la candidatura en la alcaldía pudiera ostentarla. Pero no hay otra razón diferente a esa. Y pues claro que estamos apoyando a Clara como a todas las candidatas y candidatos de Morena en todo el país. Pues muy bien, René Bejarano, gracias por habernos brindado su valioso tiempo. No, el valioso tiempo es el de ustedes. Te mando un abrazo, Pedro, te felicito por tu excelente noticiero y muchas gracias al público que nos escuche. Gracias, buenas noches. Y
hablemos de lo que será el segundo debate presidencial ya este domingo. Le agradezco a Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez, Israel Zamora, vocero de Claudia Sheinbaum, y Braulio López, vocero de Jorge Álvarez Maínez. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Hola. Pedro, siempre un gusto. Kenia, ¿qué esperamos de este segundo debate presidencial? Después de lo que aconteció en el primero, ya lo hemos platicado durante varias semanas, pero para este segundo en específico, ¿cuáles son las expectativas de Xóchitl Gálvez? Bueno, primero que nada, decirle a la ciudadanía que este próximo domingo 28 vean el debate, que es necesario confrontar posiciones. Claramente hay dos visiones hoy de país. Una que quiere, ya lo dijo así la señora Corcholata, que continúe la corrupción, y el tema o los temas que se van a ver este domingo son temas importantísimos y no puede continuar la corrupción. Miren, se va a hablar de infraestructura y desarrollo. ¿Qué entendió López Obrador por infraestructura? Pues un aeropuerto que no tiene vuelos, una refinería que se robaron todo lo que pudieron. Bueno, pues ahí están las casas de la señora Nale, ¿no? Se ve que se metió todo el dinero posible. Obviamente un tren que devastó el sureste de este país, pero que sobre todo se descarriló a los primeros días. Yo hoy invito a las y a los mexicanos a que vean el debate, a que contrasten posiciones y que por supuesto puedan acompañar a la próxima presidenta de México, que es Xóchitl Gálvez, quien sí tiene claro que para que este país salga adelante se necesita infraestructura en hospitales, en seguridad, para que cada mexicano, cada mexicana pueda vivir mejor. Israel. Pues qué bueno que mencionó ahorita lo de la infraestructura que propone el PAN, porque recordemos que ellos ya gobernaron. ¿Y qué fue lo que hicieron en realidad? Pues una barda que costó miles de millones de pesos y le pusieron nada más alambre de púas para que la gente no se brincara, pero la verdad, este es el tipo de infraestructura que hace el PAN y que pretende hacer Xóchitl Gálvez. Lo que nosotros ofrecemos, sí, efectivamente, en eso sí coincido con Kenia, va a haber dos proyectos que se van a presentar. Uno que es hacia el desarrollo del país, como se ha logrado en el sureste, en donde se hizo, sí, una gran obra, que es la obra ferroviaria más grande del mundo, el Tren Maya, que ha logrado detonar en varios estados que estuvieron marginados por décadas, la economía, el empleo, los programas para que los jóvenes no abandonen el estudio, y eso se ve en la economía, eso es claro. Hay indicadores muy objetivos, más allá de lo que se pueda decir, de los ataques que puedan lanzar sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Hay elementos e indicadores muy claros que la gente conoce. La economía, el salario, por ejemplo, que se va a hablar también del empleo. El salario durante el tiempo del PRI, que es el partido de Xóchitl Gálvez, y si consideras de Cedillo hacia la fecha, solo aumentaba al año 2 pesos el salario mínimo. Entonces si ahorita gobernaran ellos, el salario mínimo estuviera en 100 pesos, en lugar de los más de 240 pesos que está en realidad. Esos indicadores la gente los ha visto, si gobernáramos nosotros, en su mesa. No se estarían robando las Afores. Y eso se va a demostrar el día 2 de junio, quién tiene la razón. Braulio, y luego vamos de regreso contigo, Kenia. Pedro, pues nosotros muy emocionados, es el segundo partido. Han tratado de invisibilizarnos, de hecho en la presentación lo vemos, quieren decir que nada más hay dos visiones de país, porque como las dos son muy repugnantes, pues nada más dicen, si repugnas una, vota por mí, en vez de comparar realmente a sus candidatas, sus valores, sus virtudes, sus ideas y sus propuestas. Realmente lo que ayuda muchísimo en un debate es justo confrontar eso. Las candidatas están acostumbradas a lugares a modo, en mítines políticos en los cuales va la gente que ya quiere o prefiere a esas candidatas, pero no a este choque de ideas, este contraste. Por eso se pusieron tan nerviosas y por eso también no hablan ahorita de lo que esperan de sus candidatas, porque la verdad es que no esperan mucho. Lo vimos en un primer debate en el cual Movimiento Ciudadano con Maínez, que han tratado de invisibilizar, quedó muy claro que hay una tercera alternativa en la boleta, que hay una alternativa de futuro y que ese es Maínez y que ese es Movimiento Ciudadano. Los he estado escuchando, Braulio, en estas últimas semanas, luego del primer debate, en donde han estado mencionando que han atacado políticamente a Jorge Álvarez Maínez y que eso lo atribuyen a que le están teniendo miedo. ¿Siguen manteniendo esa misma idea?
Por supuesto. Mira, desde el inicio se trató de invisibilizar la candidatura. De hecho, pusieron muchas trabas. Había sobre todo el PRI y el PAN pensando que nada más ellos pueden ser oposición política. Se sentían los dueños de la oposición. El debate demostró que hay otra alternativa. Y esto se ve en crecimiento, por ejemplo, en redes sociales, relevantísimo de Maynes. Lo ven, es el candidato de la juventud, es el candidato de las niñas y los niños. Lo repiten con gusto, lo cantan con gusto, sonríen con gusto, porque sí ven un futuro, un país de futuro. Y eso les da mucho miedo y por ahí van los ataques, porque realmente... ¿Quiénes son los que están detrás de los ataques? Pues, digamos, creo que es evidente que el PRI y el PAN está muy nervioso por el crecimiento, que Morena está nervioso con el crecimiento, y pues con eso es una contienda electoral, y pues ante ello entender que así están las cosas. ¿Están nerviosos, Kenia? No, yo la verdad es que Braulio sabe cuánto lo aprecio, pero pues, evidentemente no hay hoy posibilidades para una tercera vía. Hoy México tiene que decidir entre este gobierno corrupto y mortal de Morena o la posibilidad de que Xóchitl Gálvez pueda generarle mucho mejores condiciones de vida a las y los mexicanos. Me parece que Maynes se puede quedar ahí bailando chido, ¿no? Este tema de las redes sociales, en donde sí creció considerablemente, ¿cómo lo toman ustedes? 3 veces no, más es que en lugar, a ver, se bajó a un Xochitl. punto porcentual, eso decían las encuestas, ¿no? Creo que está volviendo a retomar la votación medianamente Fue el único histórica que creció, que de acuerdo con las llevaba, encuestas. digamos, se drenó después de que, me parece, se equivocaron porque el gobernador de Nuevo León pues, se dio cuenta que lo iban a cachar en un montón de corrupción que había. Entonces se regresa a Nuevo León y ahí se drena MC, pero yo no quisiera destinarle mucho tiempo a los compañeros de MC, más bien le digo a las y los ciudadanos, piensen muy bien su voto, hagan un voto útil y por supuesto voten por el PAN, el PRI o el PRD. Quiero hacer nada más una pequeña acotación. ¿Sí? Dice el compañero que representa al gobierno de los 180,000 asesinatos, porque eso es lo que es Morena, que nosotros hemos gobernado. La verdad es que nunca había pasado lo que hoy sucedió en el Senado de la República, y es que se recibió la minuta, esto es un documento de Cámara de Diputados, porque en Cámara de Diputados se quieren robar las afores, se quieren robar los ahorros de las personas adultas mayores, y lo hemos dicho hoy públicamente, que no cuenten con los votos de la oposición para perpetrar ese asalto. Son tan cínicos en Morena, no les ha bastado robarse todo en la refinería, en el aeropuerto que no tiene vuelos, en el Tren Maya, no les ha bastado robarse todo eso, ahora se quieren robar los ahorros de los mexicanos. Por supuesto que no tienen límites, porque el clan de la familia del presidente se ve que, pues, con todos los excesos con los que viven, todavía quieren más. No obstante, los hijos del presidente son los corruptos, los sobrinos del presidente son los corruptos, la señora Nale, pues ahora sabemos que tiene cuentas en paraísos fiscales, la señora Nale. Hoy, por cierto, ojalá y en el segundo debate la señora Sheinbaum diga por qué mintió, porque ya se sabe, ayer salió en este documento publicado por Mexicanos contra la Corrupción, ya se sabe que efectivamente en 2018, ¿te acuerdas que aquí lo comenté y el senador Cravioto, bueno, decía que no era cierto? Ya se sabe que Claudia Sheinbaum en 2018 tenía 4 casas. No una, no dos, no 4 casas. Okay. Y en el debate dijo que no tenía. Y también, por cierto, ojalá y en este segundo debate, Pedro nos aclare si su mamá está metida en los Panama Papers, que entre otras cosas, no sé si lava dinero o no, pero lo que es un hecho es que no paga impuestos en México. Israel. No, bueno, ella habla de corrupción y las obras son emblemáticas, ¿no? Te puedes ir al gobierno, analizar el gobierno que hizo Fox en el PAN, te puedes analizar el gobierno que hizo Calderón, y ahí está 2 obras que son muy emblemáticas, en donde ellos desviaron recursos. Esta fue la Biblioteca Vasconcelos, que hablaba que iba a tener millones, de un acervo enorme de millones de libros, y el único acervo fue el de las jergas que tuvieron que utilizar porque tenía filtraciones de agua, o la suavicrema, que también sabemos que se utilizó para desviar muchísimo dinero, además ineficientes en ese tipo de obras. Recordemos que según iba a estar lista para el 2010, que iba a conmemorar la independencia, y terminaron haciéndola 2 años después y a un sobreprecio por encima de los millones de pesos, en obras inservibles. Entonces, ese es el pasado que representa Xóchitl. Obviamente no tiene ninguna posibilidad. Nosotros creemos que le está afectando mucho
el hecho del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Eso va a tener un efecto todavía que la va a hacer descender en las encuestas. Taboada va a ser jefe de gobierno. También es importante mencionar que nosotros sí tenemos propuestas. La doctora hizo una lista de 100 propuestas en todos los rubros, en lo económico, en lo social, en empleo, en inversión extranjera directa. La Ciudad de México rompió récords. O sea, repito, a la población se le puede decir muchas cosas, pero ellos han visto materializado un buen gobierno en sus casas. Se duplicó prácticamente más del 100% el salario mínimo, también se les dieron más vacaciones, se logró hacer en un periodo de 6 años el doble de reformas que se hicieron laborales en más de 30 años. Eso, muy bien. Perdón. Vamos, Braulio, adelante. Comentarte, mira, es algo que se ha visto en muchos debates. Realmente, y lo ven en las encuestas que están saliendo, las candidatas están estancadas, básicamente, no se mueven, tienen un tope, han sido campañas muy aburridas, de pocas propuestas, de poca discusión, y también decirlo, son dos proyectos que discuten de un lado y del otro, pero que realmente han votado juntitos cosas trascendentales para este país. Prisión preventiva oficiosa, la ley Saldívar, ahorita se acusan de un lado y del otro, pero lo votaron juntos, la extensión de mandato del ministro Saldívar. PRI-PAN en el Senado le votó a Morena a favor esta reserva. El tema, por ejemplo, de la extensión de la militarización en el país, son cosas que ahí los retratan juntitos, inclusive se dicen defensores de la democracia cuando los dos querían aniquilar al Tribunal Electoral, hasta presentaron una iniciativa juntos para quitarle estas facultades. Entonces, decirles que no es cierto que están discutiendo ideas de país. Pues claro, sus votos lo hacen juntitos, todas las cosas que están dañando al país. Lo que sí es que en los debates sí hay que responder preguntas. Maynes lo hizo en el primer debate, las candidatas estaban con sus cartulinas de un lado al otro, lo que ya nos tiene cansadísimos y no justo discutir lo que es relevante. Hablabas de crecimiento por parte de Jorge Álvarez Maynes y hay una duda un tanto generalizada. ¿A quién le quita votos Jorge Álvarez Maynes? ¿A quién le quita votos MC? ¿A Xóchitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum? A las dos, de verdad lo tenemos muy definido. Hay justo una cantidad de gente que no ve en estas dos opciones lo que a veces en los debates nos dicen. Nos dicen que es Dinamarca por un lado y otro que es Venezuela, y no es cierto. La mayoría de los mexicanos y mexicanas no piensan en estas dos fantasías que les quieren vender, sino que hay problemas, que hay aciertos, que hay errores y que hay que visibilizarlos, hay que discutirlos con seriedad. Entonces hay una juventud que realmente no se sentía para nada representada, que ahorita le estamos viendo activa, que le estamos viendo cambiante. Hay gente decepcionada en el 2018 porque pensaban que sí iban a cambiar este país y los decepcionaron totalmente, y sí ven en Movimiento Ciudadano una opción y no en volver al PRI y al Plan PAN, que también han sido fallidos. Nos quedan 2 minutos. Kenia, hoy dice Claudia Sheinbaum que prepara un golpe para este segundo debate. ¿Ya vislumbran como por dónde viene? Pues lo que debería de preparar es decir la verdad, porque la neta es que dice muchísimas mentiras la corcholata del presidente. Y felicitar a Santiago Taboada, hizo un extraordinario debate el fin de semana pasado. Santiago Taboada va a ser jefe de gobierno. ¿Ahí me permites preguntarte algo? Sí, señor. Santiago Taboada nunca mencionó en el debate a Xóchitl Gálvez. Jorge Álvarez Maynes sí salió con el tema de Chertorivsky y Clara Brugada mencionó Era un tema de la ciudad y me parece que estaba concentrado en darle respuesta puntual a la cantidad de aberraciones, por no decir mentiras, que dijo la señora, que ya también nos quedó claro que no se llama Clara, se debería de llamar Turbia. Concluyo nada más, perdóname, Pedro. ¿Sí? México necesita, porque de eso se va a debatir el fin de semana, desarrollo y crecimiento. Para que haya desarrollo y crecimiento se necesita Xóchitl Gálvez como presidenta, para que haya hospitales, para que haya escuelas de calidad, para que haya carreteras. En fin, solamente decirles, están repartiendo estos señores de Morena, que son verdaderamente mentirosos, unos panfletos en la Ciudad de México diciendo que se van a quitar los programas sociales. No te dejes engañar. Xóchitl Gálvez va a ser presidenta de México y los programas sociales van a continuar. Los programas sociales se quedan y Morena se va. Israel. Yo creo que la pregunta que hacías de si tal vez le da pena a Taboada expresarse a favor de Xóchitl Gálvez, como a Xóchitl Gálvez le da pena expresarse a favor de los partidos que la promueven, el PRI, el PAN.
Y nosotros estamos orgullosos de la candidata que tenemos y sabemos que la candidata que tenemos está orgullosa del movimiento que representa, porque es un movimiento que regresó la justicia social, convirtió este movimiento al gobierno en una herramienta que sirve a los ciudadanos y no que se sirve de ellos, que no ve con desprecio. Con eso concluyo. La expresión que tuvo Xóchitl Gálvez al darle el chicle a su ayudante demuestra el desprecio que le tienen a la dignidad humana. Por Dios, se robaron un billón de millones de pesos y estás pensando en un chicle. Ese hecho. Por eso este país es grave. por eso hay 200,000 familias la en luto. insensibilidad que representa, estamos escuchando, esa insensibilidad hacia la dignidad humana. ¿Por 200,000 familias en luto? Que fue el sello. Por 1 millón de muertes en este gobierno. Del PAN. Muy bien, Braulio, ya se nos acabó el tiempo, pero adelante. Rapidísimo, Pedro, decirte pues que en este segundo debate pueden ver lo que ya vieron en el primer debate, que sí hay una opción fresca, que sí emociona, que sí ilusiona, y ese es Maynes y ese es Movimiento Ciudadano, que no estamos en una discusión de cuál es el peor gobierno, si el actual o los pasados, sino que sí se puede construir a futuro un país distinto, y por eso es importante que esté Maynes, que esté Movimiento Ciudadano en la boleta, aunque muchos no quisieron y aunque nos quisieron invisibilizar, ahí está la propuesta de futuro, Pedro. Pues muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Platicamos la siguiente semana ya del resultado del segundo debate. Pausa, regresamos. Y se está impulsando la Ley General de Cáncer, una iniciativa que se busca sea aprobada en el Senado para garantizar los derechos y tratamientos a pacientes. Y le agradezco a Kenji López Cuevas, presidente de Fundación Cancer Warriors de México y consejero de la Unión Internacional contra el Cáncer, que esté con nosotros. Kenji, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Como siempre, gran aliado. Gracias. Oye, primero que todo, explícanos, ¿qué es esta Ley General de Cáncer? Por supuesto. Tiene 6 meses y 12 días presentada ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Somos un grupo de 13 fundaciones que conjuntamos más de 200 años de trabajo en la lucha por esta enfermedad. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa, Pedro? Garantizar que el gobierno construya un Plan Nacional de Control de Cáncer. Esta es una política pública que está recomendada a nivel global por la Organización Mundial de la Salud. Ya existen 9 países en América Latina que cuentan con una ley similar porque están apostando por instrumentos jurídicos que eviten las brechas de discriminación, es decir, que existan pacientes que reciben un tratamiento con mayor posibilidad de sobrevida y otros pacientes que no la tengan en el mismo territorio, en el mismo país, que es lo que ocurre en México actualmente. Que también se debe un poco a la desigualdad, ¿no? Por supuesto, tenemos un sistema nacional de salud fragmentada. Vamos a hacer un contraste con lo que ocurre en Estados Unidos, Pedro. En Estados Unidos cada día se están diagnosticando alrededor de 6,500 pacientes con cáncer y fallecen 1,500, 1,600. En México, 550 diagnósticos diarios y fallecen 260. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos, por cada 6 diagnósticos fallece una persona. En México fallece la mitad de quienes reciben el diagnóstico de padecer esta enfermedad. ¿Y con esta ley eso puede cambiar? Con esta ley y con un Plan Nacional de Control de Cáncer, por supuesto que puede cambiar. Especialistas en economía afirman que con este instrumento se pueden evitar 6 de cada 10 muertes que ocurren por cáncer en el país. ¿Y dónde está detenida legislativamente En la ahorita? Comisión de Salud. Quedan exactamente, en el Senado de la República, quedan exactamente 2 sesiones, el día de mañana y la última sesión de cierre la próxima semana, es decir, el 30 de abril. El llamado respetuoso, Pedro, es específicamente para el senador Ricardo Monreal. Confiamos en que sea esta 65ª legislatura la que le dé la noticia a nuestro país de que efectivamente se contará con una ley general de cáncer. Hemos ya esperado más de 6 meses. México se está rezagando respecto a América Latina y el cáncer, Pedro, el cáncer no espera. Por supuesto, estamos en un proceso electoral, estamos todos los días inundados de campañas, de debates, de promesas y de información. Pero hasta el día de hoy, un compromiso claro en la atención del cáncer, la sociedad civil no lo ha visto. Claro. Oye, y platicábamos que en años anteriores hemos dado espacio al cáncer en la agenda. Por supuesto. En este año también habrá firma de compromiso con candidatas, candidatos. Sí. Ya lanzamos en nuestra plataforma el llamado a candidatas y candidatos para que firmen este compromiso, para que propongan acciones concretas y se unan. Y si me lo permites, el llamado se hace directamente a quienes están buscando ser diputadas federales, diputados federales, o quienes buscan una posición en el Senado de la República, porque en caso de que
crucemos la próxima semana sin noticias respecto a la iniciativa de Ley General de Cáncer, son ellos los que van a discutir. Es que tema. Nuestra comisión de trabajo no se va a detener, Pedro, hasta que México cuente con esta ley. Entonces será con la siguiente legislatura, con quienes la presentemos, hasta concretarla. Pues estaremos dando cuenta, estaremos dando seguimiento, Kenji, y seguramente hará eco en el senador Ricardo Monreal, que por cierto es colaborador de este espacio, así que seguramente verá el llamado que le hiciste y estaremos al pendiente. Esperamos y confiamos. Si mañana nos llaman para ir a presenciar esta dictaminación y que luego suba al Pleno, ahí estaremos con ellos, Pedro. Muy bien. Recordar nada más, los cargos públicos tienen vigencia, Pedro, pero la sociedad civil permanece aquí por convicción, por empatía y por conciencia. Kenji, gracias por haber estado con nosotros y estamos al pendiente de lo que sucede esta muchas semana. gracias, Pedro, como siempre. La sección Geopolíticamente con Stephanie Naro, consultora geopolítica. ¿Qué ha pasado con el juicio de Donald Trump, Stephanie? Geopolíticamente hablando, Pedro, lo que está pasando esta semana con el juicio de Donald Trump es algo sin precedentes. Primero, porque es la primera vez que un presidente de Estados Unidos pues llega a juicio político, y segundo, porque una persona que pudiera volverse a convertir en presidente podría llegar con una sentencia, y esto no tiene precedentes, Pedro, aparte de que pues por la desconfianza que hay en torno al sistema electoral y hoy en torno al sistema judicial, podemos ver que los caminos de México y Estados Unidos cada vez se parecen más. Y decías bien de alguien que está buscando retomar la presidencia de Estados Unidos y que además tiene muy buenas posibilidades de llegar, ¿no? Tiene muchísimas posibilidades de llegar, de hecho es bastante seguro que esto pase, pero no hay que olvidar que en política los tiempos nunca son casualidad, y el hecho de que salga un problema de Donald Trump del 2016 ahora en la veda electoral, pues tiene la posibilidad de influir en las elecciones, y no hay que olvidar cómo llegamos a este punto. A Donald Trump se le acusa de haber desviado dinero de su campaña para silenciar a una actriz porno con la que él tuvo relaciones sexuales, y lo que dice Donald Trump es que pues él la silenció para no dañar a su familia, mientras que los opositores dicen que pues este es un acto de corrupción y que él no merece volver a sentarse en esa silla. Que lo que muchos decían analistas era que se estaba buscando bajar a Donald Trump de la contienda mediante la vía jurídica, pero pareciera que cada juicio que enfrenta a Donald Trump termina sacándole provecho y termina fortalecido. Así es, porque Donald Trump tiene la habilidad de volver una sala de juicio en un escenario de campaña, usa los micrófonos, y al que el juez le diga que debe guardar silencio, pues él aprovecha las redes sociales para hacerlo. Y hay que ver también, Pedro, que esto es un delito estatal, no es un delito federal, y eso no impediría a Donald Trump volverse a sentar en la silla presidencial, pero eso sí, si llega a convertirse presidente, no podría perdonarse a sí mismo porque no es un delito de índole federal. Y que conforme se acerque la elección, seguramente veremos más golpes legales contra Trump. Definitivamente, el jueves va a ser un día crucial. Este juicio se va a seguir debatiendo en el estado de Nueva York, pero es importante ver cómo se sienten los neoyorquinos. El jurado está conformado por 7 hombres y 5 mujeres que juran sentirse capaces de ser imparciales ante la personalidad de Donald Trump, y esto es algo pues que ha sido muy difícil de encontrar en los últimos años. Ahora también hay que ver pues cómo puede esto equiparar a Joe Biden y a Donald Trump, porque así como Donald Trump está siendo señalado por delitos relacionados a la corrupción, no hay que olvidar que pues familiares de Joe Biden también lo están siendo, y esto rebaja la política estadounidense porque hoy los dos que pudieran volver a ser presidentes están señalados. Caray, pues bueno, ya lo estaremos platicando. Gracias, como cada semana, Stephanie. Nos vemos la próxima semana, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados en este día? Buenas noches, Pedro. Bueno, pues aprovechando el stand-by del conflicto entre Israel e Irán y la poca apoyo que tiene Netanyahu para seguir con la guerra contra Hamás, los inversionistas aprovecharon
para incrementar sus posiciones de riesgo. El Dow Jones subió 0,69, el Nasdaq 1,59, Standard & Poor's 1,20, el IPC 0,14. Son alzas muy importantes sumadas a las de ayer. Pero para nosotros quizá lo más relevante fue que el peso ganó 18 centavos frente al dólar, se bajó de la cotización que traía de 17.15, 17.16 para cerrar en 16.95. Yo creo que esta es una magnífica noticia. Mañana tempranito va a salir la inflación en México de la primera quincena del mes. Es muy importante porque de ella va a depender mucho la decisión que tome Banco de México en relación a si mantiene la tasa en el 11% o sigue el proceso de baja. Y el viernes tendremos, bueno, el jueves tendremos el PIB norteamericano y el viernes el PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, que es el índice de inflación preferido por la Fed. Vamos a ver a marzo cómo se compara con la inflación nominal a marzo también en los Estados Unidos. O sea que mercados bastante entretenidos, hoy muy positivos, y esto es lo que tenemos. Además, reportó Tesla, pero fíjate qué curioso. Tesla reportó ingresos 9% inferiores a los registrados el año pasado. Es una acción que ha bajado 40% en lo que va del año, y Elon Musk hizo un discurso diciendo que estaba preparándose para lanzar ventas de coches mucho más económicos, mucho más fáciles de adquirir por los norteamericanos, y esto hizo que la acción, en lugar de bajar ante esos resultados negativos en el trimestre, subiera 11%. Así son los mercados. Vamos a ver qué sucede el día de mañana. Pues bueno, ya lo estaremos platicando. Don Manuel, gracias. Qué honor tenerlo como cada noche. Gracias a ti, Pedro. Nos vemos mañana miércoles. Buenas noches. Y bueno, justamente me ausento durante el resto de la semana por motivos personales, pero el lunes nos estaremos viendo en este mismo espacio para analizar en nuestras mesas de debate cómo les fue a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República con el segundo debate. Así que lo espero el lunes aquí en Milenio, 20 horas.